principio, amados hermanos, Dios crea a Adán, crea a su compañera y ellos engendran a Caín y a Abel. ¿Qué acontece con Caín? ¿Qué acontece con Abel? ¿Quién mata a quién? Bueno, pues sabemos que en lo que dice Génesis 2, allí tienen esa descendencia, empiezan con esa situación, y en el capítulo 4 de Génesis, amados hermanos, no lo vamos a leer, luego es una recopilación, realmente ese es un tema que lo vamos a tratar de hacer lo más corto posible, es un tema extenso, para poder llegar a entender lo que es un judío. Nos quedamos entonces, Caín mata a Abel, y posteriormente, Génesis 4, posteriormente después vuelve a conocer a Adán a su mujer y viene Set. Él es el que hace esa descendencia o ese linaje en el cual dice la Escritura, de acuerdo a Génesis 5, Génesis 6, en relación con, empiezan los hijos de Dios con los hijos de los hombres, empiezan a tener esa diferencia, esa división, ¿verdad? Empieza a haber hijos de Dios, quienes hacían la voluntad de nuestro Dios por medio de aquella ley oral que se les estaba encomendando, y los hijos de los hombres, los que hacían su voluntad. Se dice, amados hermanos, que de alguna forma, y esto sí es bien cierto, lo he llegado a comprobar, realmente el problema en un principio no fue la desobediencia como tal. El problema realmente ha sido que el ser humano ha querido hacer las cosas a su modo, a su manera. Sí, yo voy a guardar el sábado, pero a mi modo. Sí, yo voy a sacrificar, pero a mi modo. Entonces realmente ese ha sido el problema que hemos visto desde el principio, amados hermanos, y en esta parte por eso vemos esa situación de tener los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Viene Set y de ahí toda esa descendencia, lo vemos ahí en cómo empieza a darse en Génesis 10, toda ese linaje que tienen, toda esa descendencia, hasta repercutir con Noé, ¿verdad? Noé viene en Génesis 6, vemos cómo viene también esa destrucción por medio de un diluvio, y posteriormente, amados hermanos, solamente Noé, sus hijos, sus esposas son las que llegan a sobrevivir a ese diluvio, y posteriormente viene esa burla, esa mofa que hace Cam con Noé, y posteriormente viene la bendición que también da Noé a quien, a Sem. Entonces nosotros en el tiempo actual, cuando escuchamos hablar de los judíos, también escuchamos hablar de una forma como semitas. ¿Por qué? Porque de ahí viene ese linaje justamente de los semitas. De estos semitas viene también la descendencia del padre de Abraham. ¿Cómo se llamó el padre de Abraham? Tare, ¿sí? Tare es el padre de Abraham, y posteriormente ahí vemos cómo inicia entonces este llamamiento. Ahí es donde vamos a darnos cuenta de cómo se origina ese llamamiento y obviamente el pacto que Dios hace por medio de su palabra, y lo hace con Abraham. En ese sentido es llamado Abraham, Génesis capítulo 12, ahí vamos ahora sí a poder escudriñar las escrituras, mis hermanos. Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante, año 1921 aproximadamente, amados hermanos, que es en lo que la cronología que utilizamos dentro de la iglesia, que de alguna forma tenemos como oficial, ¿verdad? La cronología de Ussher, y que en nuestras escrituras nos marca justamente la cronología en el año 1921 aproximadamente. ¿Sí? Dice Génesis 12 del 1 al 4. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces hace ese llamado nuestro Dios justamente a Abraham a la edad de ¿cuánto? 75 años precisamente. Ahí es donde hace ese pacto divino. No solo le prometió, vemos aquí en estos 4 versículos, no solo le prometió tierra, no solamente le prometió una descendencia innumerable, sino dice la escritura que también le prometió que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta alianza eterna, amados hermanos, es un compromiso inquebrantable.
eso no se puede romper, es algo que ya Dios estipuló desde ese principio, y entonces Dios y Abraham es donde ya se extiende su descendencia, ¿sí? Esa descendencia numerosa, la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena de la mar, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿en dónde recae esa promesa, amados hermanos? Nos vamos a dar cuenta que él tiene de inicio un hijo, ¿verdad? Pero un hijo que no es de su mujer Sara, sino viene siendo Ismael. Dice nuestro Dios que también le iba a dar una bendición, le iba a dar, obviamente, que iba a ser una nación grande, que iba a ser una nación fuerte, pero ese no iba a ser el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. Y en Isaac, mis hermanos, siendo su hijo, entonces, pues también tiene descendencia. Tiene 2 hijos. ¿Estos 2 hijos quiénes son? Esaú y Jacob, ¿verdad? Y este último es el que recibe la bendición de su padre y también las promesas hechas a su abuelo. Ahí en lo que vemos en Génesis capítulo 32, vamos a ver lo que nos dice la escritura, el versículo 28, Génesis 32, 28. Este pacto, esta promesa hace que le cambie el nombre, ¿verdad? Dice, y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, amados hermanos, aquí, dentro de esta consecuencia que hace Jacob al pelear con este ángel, que es línea directa de Abraham, tiene también descendencia. Esta descendencia son sus 12 hijos, los 12 hijos de Israel o los hijos de Israel. Hablamos ahora de una persona que recibe el nombre de Israel, no es un pueblo todavía, es un padre que tiene por nombre Israel y que sus hijos se les conoce como los hijos de Israel, los cuales cada uno de ellos tiene un nombre. Este nombre obviamente hace que se conviertan en tribus, son cabeza de familia, cabeza que llevan, pues ahora sí que son patriarcas en cierta forma y que llevan a ser nombrados como tribus. Mismo Dios le dice a Moisés en relación con Israel cómo lo representa o cómo lo toma. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 22, si alguien me puede ayudar, bueno, si no yo lo encuentro rápido. Éxodo 4, 22. Fíjense cómo lo reconoce Dios a Israel, o en este caso ya a esa descendencia de Israel. ¿Lo quiere leer mi hermano Miguel o lo leemos? Mi hermano, ahorita que le traiga mi hermano Josué el micrófono. Mi hermanita, así. Y dirás a Faraón, ¿Quién lee? Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén, ahí está, el hijo de la promesa, por eso dice mi primogénito. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, aquí vemos una cosa muy importante, amados hermanos, dentro de lo que nos damos cuenta, dice inclusive en el conteo o ya en la recapitulación que hace Moisés en el libro de Deuteronomio, ya en sus últimos tiempos de vida de Moisés, dice el capítulo 7 de Deuteronomio que Dios no escogió a Israel o es decir, a esta descendencia, sino que Dios escogió primeramente a un hombre, y que ese hombre que se llama Abraham, que después le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? Que quiere decir padre de muchedumbres, mis hermanos, el cual es constituido en padre de esa nación. Y dentro de lo que nosotros vemos en Deuteronomio 7, dice así, Deuteronomio 7:7, hablando de esta parte, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aquí porque hace mención en una forma no en singular, sino en plural. Porque así como le confirmó su pacto a Abraham, ¿a quién más se lo confirmó? A Isaac, y también a Jacob se lo confirmó. Entonces dice, el que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos. Entonces, aquí vemos, dice que no era porque era una nación grande ni nada por el estilo, sino por amor y sobre todo para que se cumpliera lo que Dios le había prometido primeramente a Abraham, a Isaac y a Jacob, el poder ser una nación grande y poderosa dentro de tener una tierra también que fluye leche y miel. Entonces, mis hermanos, a este que le dijo que sería su simiente como la arena de la mar, ¿verdad? O como las estrellas de los cielos, y que en ese sentido no se podía contar. Así que en esta parte, mis hermanos, vamos a darnos cuenta cómo se da cumplimiento a esa promesa, cómo viene siendo llamada nada más. Estos ya eran conocidos como israelitas. ¿Por qué? Porque eran hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Y ahora sí, dentro de esta parte, le voy a pedir a mi hermano si pone donde dice el éxodo y la formación de Israel como nación. Hay una diapositiva que dice así. Y bueno, pues nada más son 4 puntos clave en relación con esta situación, mis hermanos. 4 puntos clave. Éxodo es salida, ¿verdad? Dice que después, no quise meterme mucho en ese sentido, ya que nuestro hermano diácono Semeiti Burcio hablará de eso en la tarde, entonces no quise tocar mucho esta parte de la opresión en Egipto, ni todo lo que aconteció, sino que nada más estuvieron algún tiempo, dice, siglos de esclavitud y sufrimiento bajo el yugo de faraones. Sí, eso es lo que aconteció con Israel estando oprimida allí en Egipto. Después, ese llamado de Moisés obviamente viene ¿para qué? Porque Dios recuerda, ¿verdad? Esa promesa que le había dicho a Abraham y que dentro de todo eso lo iba a hacer una nación fuerte. Entonces escoge a Moisés ¿para qué? Para liberar a su pueblo de esa servidumbre. Después, ¿cómo viene esa liberación? Es una liberación milagrosa, amados hermanos, porque dentro de esas 10 plagas que Dios manda a Egipto, no fue nada más para demostrar su poder, sino para que también el mismo pueblo de Israel vieran que no estaban solos y que allí estaba de la mano con nuestro Dios. Pero ¿qué hace el pueblo muchas veces? Como en el tiempo actual, les decía, como decía en el principio, hace su voluntad, no la voluntad de nuestro Dios. Cruzan el Mar Rojo, aniquilan al ejército egipcio, mis hermanos, y posteriormente están 40 años en el desierto. Esos 40 años, los cuales dice la Escritura en Deuteronomio 8, que Dios les proveyó de todo, no tuvieron de ninguna necesidad, ni de calzado, ni de vestidura, ni de comida, todo les proveyó durante esos 40 años. Y llegando justamente el año 1451, que es cuando llegan a cruzar ese río Jordán, llegan a esa tierra de Canaán y empiezan a recolectar los frutos de esa tierra, automáticamente en ese momento, lo que dice Josué capítulo 5, deja de caer maná del cielo y entonces ahora empiezan ellos a alimentarse de todo lo que ya tiene esa tierra que fluye leche y miel. Entonces, mis hermanos, este pueblo ha pasado por varias épocas dentro de lo que ha sido desde la salida de Egipto por mano de Moisés hasta conquistar la tierra de Canaán. Posteriormente con Josué hace la división de toda esa tierra de Canaán, hace la división en esas tribus donde ya está incluida precisamente la descendencia de José, Efraín y Manasés. También a ellos les toca esa parte de tierra por heredad. Entonces, posteriormente a ello viene el tiempo de los jueces, viene el tiempo de los reyes, y que es importante allí detenernos para hallar la respuesta a la pregunta planteada al principio: ¿por qué se llaman judíos? ¿Verdad? Vamos a entender por qué se llaman judíos en general y no dicen Leví, Benjamín, Aser, Isachar. No, en general se dicen judíos, independientemente de qué tribu pertenezcan. Entonces, posteriormente a ello, mis hermanos, les decía yo, en el tiempo de los reyes, acontece esta situación. Está primero como rey Saúl, ¿verdad? Tribu de Benjamín. Desconocemos por qué de la tribu de Benjamín, sabiendo que el linaje tenía que ser de la tribu de Judá. Eso es lo que dice inclusive la Escritura: las cosas secretas le corresponden a Dios, ¿verdad? Y las reveladas a los hombres. No podemos dar una explicación por qué escogió a Saúl y posteriormente entonces ya escoge a David de ese linaje de Judá, 40 años más, y posteriormente Salomón
otros 40 años. David, ¿qué quiso hacer? Edificar un templo. Quiso edificar un templo, pero dijo no, porque tus manos están llenas de sangre. Entonces lo va a hacer Salomón. Salomón lo hace. Durante esos 40 años, mis hermanos, el reino está unido, el reino tiene esa situación de prosperidad y todo ello, pero al morir justamente Salomón es cuando viene esta situación. Viene una situación en la cual Israel tiene que dividir su reino. Se divide el reino de Israel y en ese sentido vemos a Roboam, hijo de Salomón, y a Jeroboam, uno de los generales fuertes que tenía también Salomón, que era muy querido y muy seguido por todas o la gran mayoría de las tribus de Israel. Cuando se da esa profecía, amados hermanos, y que dentro de lo que también les mencionaba yo, no quiero meterme mucho en esa parte, pues vemos cómo es partido. Dice que tu reino es partido, es quebrado, ¿verdad? Vemos cómo lo hace por medio de ese manto que tenía este profeta, y dentro de allí empieza esta situación. ¿Qué hace con Roboam, mis hermanos? Dice que Roboam era de la casa de Judá, era del reino del sur. Ahí vamos a darnos cuenta. Pero él, ¿qué quería hacer? A él le pertenecía el reino absoluto. Y cuando ve esa división, que justamente hablaba nuestro hermano Emilio en parte de la predicación, ¿por qué hay divisiones en la iglesia? Digo, la iglesia es un reino pequeño, lo podemos equiparar a esa manera. ¿Por qué hay divisiones dentro de la iglesia? Por diferentes formas de pensar, por diferentes formas de hacer, ¿verdad? Porque cuando a Roboam se le acercaron todos esos ancianos de diferentes tribus, le dijeron: ¿qué queremos que hagas con nosotros? Pues que nos des un respiro, que nos aminores la carga, que todo ello en cierta manera sea pues que se vea tu misericordia en el pueblo. Y dice que los ancianos le dijeron: haz lo que el pueblo te pide. Pero nunca falta que a veces recibimos consejo equivocado, y dice que ese consejo que recibió fue de los jóvenes. Los jóvenes le dijeron: no, tú debes de ser duro, es más, como si tuvieran ellos alacranes en sus espaldas, hazles sufrir, auméntales para que te respeten aún más. Pero obviamente todo ello derivó en que el mismo pueblo decidiera separarse. Y allí viene esta situación. ¿Qué pasa cuando empieza a perder poder? Porque prácticamente todo el reino se le fue con Jeroboam. 10 tribus se le fueron con Jeroboam. Dice segundo libro de las Crónicas, amados hermanos, capítulo 11, versículos 1 al 4. Sabemos que todo lo que llega a acontecer no acontece por casualidad. Siempre hay algo que nuestro Dios nos tiene que mostrar, nos tiene que enseñar, y en ese sentido es lo que le muestra justamente a Roboam nuestro Dios. Y dice así, versículo 1 al 4 del segundo libro de las Crónicas, 11. Y como vino Roboam a Jerusalén, junto a la casa de Judá y de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear ¿contra quién? ¿Contra quién dice aquí? Contra Israel. ¿Por qué contra Israel, amados hermanos? Porque ya les decía, muchas veces no se conocían como tribus, sino se les decía a los hijos de Israel, a todos en general. Y dice, y volver a reinar el reino a Roboam. Mas fue palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho este negocio. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y tornáronse y no fueron contra Jeroboam. Había un propósito, había una situación que nuestro Dios les decía. Muchas veces no entendemos los propósitos de nuestro Dios hasta tiempo después. Y aquí en ese sentido, bueno, pues vemos cómo pasa la desobediencia de Jeroboam, esa forma de ser soberbio. Quiere cambiar las fiestas de nuestro Dios, hacer las cosas a su modo, y entonces Dios manda un castigo que también estaba profetizado. Dice que en el año 721, 722 es llevado justamente cautivo hacia Asiria. Todo lo que es el reino del norte, todo lo que era precisamente lo que gobernaba Jeroboam,
y están siendo llevados cautivos allí, conforme a lo que dice segundo libro de los Reyes 17, del 21 al 23. Este reino fue mezclado, fue contaminado con los asirios, y de ahí precisamente este reino del norte, que hablaba inclusive mi hermano Marcos en la escuela, vemos que adoraban, ¿en dónde? En Samaria, en un monte que se llamaba, ¿cómo, hermano Marcos? ¿Cómo lo mencionó? En el monte Gerizim. En ese monte ahí es donde ellos adoraban, allí era su centro de culto. Y dentro de esta parte, por eso Samaria, desde ese momento, empezó a ser impura para los del reino del sur, para los del reino de Judá. Y por eso dice la Escritura que hasta el día de hoy, en apariencia, ¿verdad?, no se llevan los judíos con los samaritanos, así dice la Escritura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esta parte pasan los años, mis hermanos, y luego también Judá ahora también es sometida por causa de también su rebeldía, por su soberbia, por medio del rey de Babilonia, mis hermanos, fue llevada cautiva aproximadamente en el año 606, que es cuando lleva ya esa cautividad. Y ahora sí, vamos a darnos cuenta lo que dice la siguiente diapositiva: la diáspora y la preservación de la identidad judía. Aproximadamente en el año 975, la nación se divide en dos partes. Las tribus de Judá y Benjamín formaron lo que se conoce como la casa de Judá, y las 10 tribus restantes formaron la casa de Israel, teniendo cada uno sus reyes y su propio gobierno. ¿Quiénes conformaban la casa de Judá? Bueno, pues ya vimos la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, pero también se agregó la tribu de Leví. Y la casa de Israel, porque eran mayoría, ¿verdad?, es la tribu de Rubén, de Dan, Simeón, Aser, Neftalí, Gad, Zabulón, Efraín, Isachar y Manasés. Y a partir de esos exilios, mis hermanos, del último exilio, del de Babilonia, es cuando empieza el surgimiento del término judío. ¿Por qué? Porque cuando ellos retornan nuevamente hacia Jerusalén, ¿qué llega a pasar? No nada más retornan los que eran de la tribu de Judá, de la tribu de Leví y la tribu de Benjamín, sino también retornan con ellos remanentes de todas las demás tribus. Pero como regresan a Jerusalén, y era el reino conocido como el reino de Judá, entonces todos por consecuencia empiezan a llamarse judíos, independientemente de la tribu que pertenecieran. Ellos ya no tuvieron esa situación de decir, no, pues yo no soy judío porque yo no soy de la tribu de Judá. Ellos no decían eso. Ellos simple y sencillamente decían, porque a ese lugar fueron a habitar. Porque como tenían conceptuado el lugar de Samaria como un lugar que aunque era propio de la nación, pero era un lugar inmundo, impuro, que no era acorde a qué, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Yo les decía a las hermanas en dos sábados anteriores, hablando de la palabra inmundo. La palabra inmundo quiere decir no apto para, ¿sí? A veces le damos una situación muy, muy fea a esa palabra de inmundo o impuro, pero realmente quiere decir no apto para. Entonces, el lugar del norte no era un lugar apto para adorar a nuestro Dios. La gente que habitaba allí, inclusive mucha de esa gente, era asiria. Entonces no era apta para adorar al verdadero Dios. Y por eso los rechazaban a ellos en ese sentido. Entonces, de allí viene esta situación, amados hermanos, en la cual esta gran multitud empieza a habitar en ese lugar. ¿Cómo lo podemos corroborar? Bueno, dice la Escritura, segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, por medio de la invitación que hacen estos reyes que ya están en ese lugar del reino del sur, lo que es Judá, empiezan a invitar a otras tribus, a otros miembros de otras tribus que vivían en el norte. ¿Para qué? Para que se pusieran a cuenta con Dios, para que se reconciliaran por medio de ¿qué? De guardar la fiesta de la Pascua. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, dice así el versículo 1. Dice, envió también Ezechías por todo Israel y Judá y escribió letras a Efraín y Manasés que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios Rey de Israel. Y dice entonces, versículo 6 al 8 de este mismo capítulo, fueron pues correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel,
volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. Fíjense, ahí le está diciendo de las reliquias de ese remanente que no se contaminó con los asirios, dice que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Entonces, eso es lo que dice allí. Ahora veamos lo que dice el versículo 10, el 11 y el 18 de esta misma lectura. Dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y dice el 18: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isachar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezechías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí vemos cómo lo que es ya el reino de Judá empieza con todos los demás que quisieron ponerse a cuenta con Dios, y a todos ellos ya no les decían por medio de su nombre de su tribu, sino les decían judíos. De allí vino justamente a partir de ese momento, después de ese exilio babilónico, es cuando a partir del año 536, antes de la era común, es cuando empiezan a llamarse como judíos. Entonces, ¿a quiénes entendemos por judíos? Entendemos por judíos a todos los hijos de Jacob, o en este caso a todos los hijos de Israel. Descendientes de Judá también, mis hermanos. Este término dice que primero se aplicó a los judíos que formaron el reino de Judá y a la casa que estaba formada por las tribus de Judá, de Benjamín y de Leví. Las que después se unieron de esa tribu, a esas tres tribus, ya después se unieron todas las demás en ese sentido. Esdras capítulo 6, versículo 7, también nos hace ver esta parte. Esdras 6, 7. Y ahí es donde ya empiezan a llamarse judíos. Fíjense: dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos y a sus ancianos para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que hizo Nabucodonosor, el imperio babilónico, destruyó el templo que había edificado Salomón, y posteriormente con Zorobabel ya se volvió a edificar otro templo en ese mismo lugar. Entonces ahí se llamaban ya judíos. Entonces, por eso los conceptos que ahora vemos nosotros, ¿quiénes son conocidos como hebreos, mis hermanos? Dice que los hebreos son conocidos por la parte lingüística, por eso eran conocidos como hebreos. Hasta el día de hoy, inclusive, ¿qué idioma se habla? Dice, pues el hebreo, ¿no? Antes de Noé, ¿qué idioma se hablaba? Se dice que se hablaba el idioma adamítico, y ese lo hablaban todos. ¿Por qué? Pues porque obviamente por medio de Adán y Eva se hablaba solamente una lengua. Ya posterior a lo que aconteció con Noé fue cuando hubo ya la diversidad de lenguas, pero el hebreo se siguió. Sí, hermana María Luisa. ¿Cómo dijo que era antes el nombre? ¿Cómo hablaban antes? Adamítico. ¿Aramé? ¿Qué? Adamítico. Adam mítico. Adam. Hay que se lo escriba. Muy bien, mi hermano. Sí, muy bien. Entonces, por la parte lingüística, la relación lingüística que tienen, ¿verdad? Israelitas, amados hermanos, por la parte de la nación que se tiene en ese sentido, y judíos por la relación religiosa que tienen, esa parte de judaizar o de lo que decimos, sometidos a las tradiciones y costumbres de los ancianos. Entonces, les decía que es importante que conozcamos esto, mis hermanos, porque ¿qué es lo que nos vincula ahora con el pueblo de Israel, con el judío en sí? ¿Qué es lo que nos vincula? La parte religiosa, la parte teológica. No nos vincula la parte política. Pero tristemente,
las personas que están fuera, que no conocen de nuestro Dios, al ver una localidad que dice israelita, ¿con qué lo relacionan? Con la nación de Israel, la que está justamente en ese lugar de la media luna fértil, ¿verdad? En la parte política. Y pues ha habido en el tiempo actual, les decía, en algunas localidades, en este caso del norte, ha habido ya agresiones a las localidades, ha habido pues pintas, quebrada de vidrios, todo eso, porque dicen que están apoyando a lo que está haciendo actualmente el Israel político ante otras naciones. Entonces, entender nosotros esta parte que es importante, y ahora sí, el saber que el judío es el judío llamado así. ¿Por qué? Porque por lo que ya vimos aquí, ¿a quién adoraban? A Dios. Y no era algo independiente de una situación política, sino más bien todo era para estar bien delante de nuestro Dios. El reino de Judá, Ezechías, cuando hace esas cartas, todo ello, ¿cuál era la intención de acercarse a Dios? ¿De qué manera? En la parte religiosa. Acercarse a Dios y unirse como nación en la parte religiosa, no en la parte política. Entonces, ¿qué más vemos ahora sí ya en tiempos del apóstol Pedro? Ya cuando, también vamos a ver a Jesús, pero por ejemplo en el discurso que hace Pedro en el día de Pentecostés, él utiliza indistintamente dos términos, el término judíos y el término Israel, para identificar a todos en general. Y en ese sentido vemos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Fíjense cómo dice aquí, varones ¿qué? Políticos. Dice religiosos. Entonces, les decía yo, es importante que nosotros, nuestra relación con el judío es meramente religiosa. Con el pueblo de nuestro Dios es meramente religiosa, no política. Nosotros no podemos inclusive tener una opinión en relación con lo que acontece ahorita en la parte política de Israel, ¿verdad? Ahí por eso les decía, es importante que también hagamos esta separación, y este tema se presta para ello. Mismo aquí, Hechos 2, versículo 22, ahí es donde también les hace ver, ¿verdad? Primero dice varones judíos, y dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Y ahora sí también dice entonces, hablando de Israel, pero como ese cuerpo religioso de las demás tribus, dice el mismo capítulo 2, pero el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, haciendo ver todas las tribus de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pablo, siendo de la tribu de Benjamín, ¿cómo se hace llamar? Judío. Fíjense lo que dice Romanos 11:1. Perdón, Hechos 22:3 y Romanos 11:1. Hechos 22:3 dice así: Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, pero ¿a qué tribu pertenecía? No. Había nacido en ese lugar, era romano, ¿verdad? Por haber nacido en Tarso de Cilicia, pero no, ¿él de qué tribu pertenecía? Dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Pero aún con todo y eso, aquí por eso les decía, es importante que veamos que un judío en general, no importando la tribu a la que pertenezca después del exilio, se llaman judíos, siendo benjaminitas, de Isachar, de Aser, de Zabulón, no importaba. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Y dice Romanos, ¿qué les dije? Romanos 11:1. Aquí vamos a ver, ahora sí, lo que les decía yo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy ¿qué? Israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces,
es aquí como nosotros nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo se hace llamar también judío, aún perteneciendo a otra tribu, y también es israelita, y da testimonio de que existen 12 tribus, a la cual dice Hechos 26:7, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar, por la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. Hechos 26:7. Entonces su mismo pueblo lo acusaba porque había diferencias, ya no eran cuestiones políticas, eran religiosas, ¿verdad? Porque él de alguna manera cambió en su forma de ser. Y si ahora vemos también Santiago o Jacobo, ¿verdad? Así es como se conocía. ¿Sí saben por qué se dice Santiago, verdad, y no Jacobo? Por esa parte de santo, Santiago, o San Jacob, ¿verdad? Santiago, ya con la traducción al español, pues ahora sí vemos ahí Santiago. Santiago 1:1. Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Entonces, mis hermanos, aquí vemos esta situación. El judío en su momento, ¿recibió a Jesús, sí o no? A ver, mi hermana Marilisa, veo a mi hermana también, mi hermana Luisa, mi hermana Naya también, así como que la veo. A ver, ¿el judío recibió a Jesús o no recibió a Jesús? Unos sí y unos no. Ok, ¿cuántos sí recibieron a Jesús? Correcto, 144,000 son los que recibieron a Jesús, reconocieron a Jesús como el Mesías. Esos judíos son los únicos que se han convertido hasta el tiempo de hoy por medio de Jesús. Y allí es donde vamos a entrar precisamente en ese sentido del objetivo de esta predicación. El poder entender que el judío actual es muy difícil que lo veamos y se congregue en la iglesia de nuestro Dios. Y que no debería de ser, aunque acontece, que un hijo de Dios, alguien de la iglesia de Dios, tristemente sí se vaya al judaísmo. Y vamos a darnos cuenta por qué. Fíjense lo que el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 10:32 divide en 3 grandes grupos. A todos los que estaban en ese entonces, cuando estaba Pablo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. Me voy a ir más rápido. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Marca 3 grupos. Fíjense cómo está marcando aquí judíos. ¿Quiénes eran los judíos, mis hermanos? Son aquellos que se quedaron así con ese nombre. Pero ahorita les voy a decir por qué. Judíos son aquellos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, a lo cual el apóstol Pablo les decía en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 16, les decía así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Aquí ya había habido una elección de gracia, que esa es la iglesia de Dios o la iglesia primitiva o el Israel de Dios. El Israel de Dios es conocido como los 144,000 o la elección de gracia son también esos 144,000. ¿Qué pasó con los demás? Dice que fue puesto un velo. Se embotaron sus sentidos para que ¿qué? Para que no creyeran en el Mesías, porque dice hasta aquí. Hasta aquí viene el proceso en el cual ahora se abre la puerta a quienes, a los gentiles. Entonces, vamos para allá. Todos los judíos que no han aceptado a Jesús desde que Él vino por primera vez hasta su segunda venida, lo que incluye a quienes también ya murieron, ¿verdad? Dice que van a ser justificados por medio de la ley,
por medio de la ley, por medio de guardar los mandamientos. Y estamos hablando, les digo, del judío que es celador, del judío que es guardador. No por el simple hecho de llamarse judío, dice, ¿ya se va a salvar? No. Es el judío que guarda los mandamientos de nuestro Dios, el judío ortodoxo que le llamamos ahora, porque hay judíos reformistas, hay judíos conservadores, hay judíos que les decía yo, ¿cómo dice mi hermana aquí? Modernos, ¿verdad? O sea, hay judíos que pues nada más les digo, les queda el nombre por haber nacido en ese lugar o por venir de sangre judía, pero que nosotros volvemos a lo mismo. La relación que tiene el judaísmo debe de ser en la parte religiosa. Dice Romanos 2, versículos 6 al 10. Este judío es el que va a ser levantado en la venida de nuestro Jesucristo y va a ser el que va a tener esa oportunidad. Dice versículo 6 al 10 de Romanos 2. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra al bien, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice Pablo por medio de los romanos? Que Dios va a dar la recompensa conforme fueren tus obras. Si eres un judío o si eres un gentil que sigues en la maldad, pues vas a ser juzgado conforme a eso y no vas a tener oportunidad de vida. Pero si eres un judío que guarda los mandamientos, que sigue a nuestro Dios y que se mantiene en esa línea, pues obviamente vas a tener una recompensa positiva. Pero dice aquí al judío primeramente, pero también ¿a quién? Al griego. ¿Quién era el griego, amados hermanos? Los gentiles. Eran los que de alguna manera todavía no tenían la puerta abierta en ese sentido. Entonces, cuando venga nuestro Jesucristo por segunda ocasión, dice, no incluirá a todos los judíos fallecidos de generaciones pasadas, sino únicamente a los que hayan hecho la voluntad de nuestro Dios. Y dice Daniel 12:2, hablando de la resurrección, y Juan 5:29. Ese es el que... Juan 5:29, mis hermanos. Y los que hicieron bien, Juan 5:29 dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahora bien, ¿quiénes son los otros del otro grupo, verdad? Dice que marcó 3 grupos Pablo. Dice judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles en el tiempo actual? Correcto. Nosotros somos gentiles convertidos. Así somos conocidos y somos parte de la iglesia de nuestro Dios, conforme a lo que también vamos a ver en un momento más. Entonces los gentiles son todas las personas que como pueblos, países o naciones ajenas al pueblo judío, ¿verdad? Tienen sus propias religiones, sus propias leyes con las cuales se gobiernan, y esas pueden ser consideradas como paganas, católicas, protestantes, budistas, mahometanas, islámicas. Esos son los gentiles delante de nuestro Dios y delante de lo que mencionaba el apóstol Pablo. Y ahora sí, finalmente la iglesia de Dios. Esa fue formada por judíos o israelitas que aceptaron a Jesús como Mesías. Esa es la iglesia de Dios. Y también por los gentiles que desde la predicación de los apóstoles se han incorporado hasta el tiempo de hoy. Conforme a lo que dice Romanos 8, 25, 27, dice hasta que la plenitud de los gentiles sea hecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba, amados hermanos, y qué pasa en el tiempo actual? Por eso es importante hacer esta aclaración y por eso viene todo el todo de este tema. Hay hermanos que les gusta la cuestión del judío, la cuestión del judaísmo como tal, que empiezan a buscar palabras en hebreo, que quieren aprender en hebreo, y está bien. Dice que todo de alguna manera pues edifica como una parte cultural, pero cuando ya lo empezamos a hacer buscando pues cambiar esta libertad por la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha traído hoy aquí, es lo que ya no es correcto. Fíjense que les decía yo, por eso es importante, lo que pasa hoy aconteció también en tiempos antiguos, precisamente con los de Galacia. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante,
que allí estaba en ese lugar, pero había personas que querían hacer cambiar de pensamiento a aquellos gentiles convertidos. Y dice Pablo así, dice versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de lo que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, todo se puede, mas no todo edifica. Y en esta parte, por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir y sepamos, ¿es importante el hebreo para nuestra salvación? No, no es importante. Es importante conocer la etimología, sí, pero para que nosotros seamos salvos, o que a veces decíamos, es que debemos decir Yeshua Meshiach, o el Ruach, o el Hakodesh, todo eso. Hermanos, son palabras en hebreo que es como si yo estuviera hablando en inglés y en español. Estoy hablando algo que podemos entender y a la vez no, pero o hablo de una forma o hablo de otra. Y por eso decíamos inclusive, cuando fue la revelación en este sentido de ese Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo en los apóstoles, pues en vez de hablar en diferentes lenguas, hubiera sido mejor que todos hablaran ¿qué? Hebreo, ¿no? Y dentro de todo lo que nosotros también vemos, pues también nuestro Dios tenía un propósito en el cual era reconocer que había muchos otros más que no nada más eran del pueblo de Israel, que no nada más eran judíos, que también necesitaban recibir su bendita palabra. Y por eso ahora, inclusive la escritura de nuestro Dios, ¿saben en cuántos idiomas es traducido? Más de 3,000 idiomas. Dicen, ¿a poco hay tantos idiomas? Pues sí. Más de 3,000 idiomas es como está conocida la Biblia, y ahí es donde nosotros también tenemos que entender esto. Gálatas capítulo 2, hablando de esta parte misma. Entonces, mis hermanos, dice, fíjense lo que dice el versículo 2, pero se os voy a leer una versión moderna, lenguaje sencillo. Dice, 14 años después, Dios me hizo, del 1 en adelante, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iban a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Entonces ahí está. Nosotros, ¿por qué muchas veces queremos judaizarnos? ¿Por qué queremos volvernos para atrás de lo que ya de alguna manera con la muerte de Cristo nos ha librado? Es una libertad que nosotros tenemos y ha pasado y sigue pasando en la iglesia, tristemente, de nuestro Dios, que hay hermanos que aún teniendo conocimiento, ¿qué pasa? Se vuelven atrás y niegan la muerte de Jesucristo. Pregunta honesta, ¿creen que esos hermanos que después de haber tenido el conocimiento de la verdad y que se han convertido al judaísmo se vayan a salvar? No, ahí sí podemos decir con toda seguridad que no. ¿Por qué? Porque desecharon la sangre de Jesucristo. Cosa contraria con lo que va a pasar con el judío cuando reconozca a Jesucristo, porque hasta el día de hoy está guardando los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué le falta? Lo que decía el etíope a Felipe. Bueno, pues venía de adorar, guardaba los mandamientos. ¿Qué le faltaba? Reconocer a Jesús como su Salvador. Y cuando Felipe le explica la escritura que era Isaías 53, dice, bueno, pues ahora sí, ¿qué impide que yo me circuncide? Ahora no sea en la carne, sino ahora en el corazón. Y ahí está. Entonces, por eso, amados hermanos, es importante que nosotros seamos muy conscientes de en qué lugar en que estamos nosotros posicionados.
Seamos muy conscientes de lo que Dios nos ha regalado por medio de Jesucristo, porque es un don. Es un don que ya tenía planificado nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro, en relación con esto. Ya tenía un plan de salvación y en el cual nosotros estábamos incluidos. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos que dentro de lo que dice Romanos 8:17, ya para ir concluyendo, dice, y si hijos, ahora sí, por medio de Abraham, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, pero con una sola, pues ahora sí que tenemos que hacer esto. Dice, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, amados hermanos, en este aspecto, bueno, pues también Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice así. Dice, no estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, porque eso no ha sido así, amados hermanos. Dios lo ha cumplido al pie de la letra y hasta el día de hoy. Pero dice, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque siguen haciendo hasta el día de hoy la voluntad, no de Dios, sino la voluntad de ellos, ¿verdad? Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le ha dicho, perdón, la estoy leyendo otra versión. Dice el versículo 7, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Y dice el 6, les decía yo, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Y ahí es donde viene ese detalle que yo les decía. Ahorita en el tiempo actual, en la nación Israel, en el lugar que fue reconocido como nación desde 1948, habitan judíos, católicos, ortodoxos, protestantes, habitan israelitas, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso dice, no todos los que son de Israel son israelitas, haciendo ver a aquellos que han guardado los mandamientos de nuestro Dios, que han seguido ese camino de nuestro Dios en la parte teológica, en la parte religiosa, y que lo demás como nación a nosotros no nos compete. No nos compete, inclusive les decía yo, tomar parte o dar alguna explicación en relación con eso. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos de acuerdo en lo que de alguna manera equivocada está realizando el pueblo de Israel como nación. Por eso les decía, es importante que nosotros estemos bien conscientes de ello. Y ahora sí, lo que dice Pablo a los de Galacia, capítulo 6, versículo 16, últimos versículos, mis hermanos, dice así, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios, amados hermanos, es aquel que se convirtió, aquel que reconoció a Jesucristo. Y obviamente aquellos que estamos adheridos a esa buena oliva y que conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 7, venimos a ser parte de esa multitud y de todo lo que el pueblo de Israel ha hecho en la parte religiosa, en la parte de cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Dice el 7, versículo 9. Después de que habla de esos 144,000, dice el apóstol Juan, dice, después de estas cosas, versículo 9, miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Entonces, ¿en qué nos queda como reflexión, amados hermanos? Entender que un judío religioso es difícil, punto imposible también, en la parte religiosa, que él se convierta a la iglesia de nuestro Dios. Pero que tristemente ha acontecido que sí, miembros de la iglesia de nuestro Dios se han ido hacia atrás al judaísmo. Entonces, estemos conscientes de lo que Dios nos ha dado, estemos conscientes del lugar que ahora tenemos, que debemos de seguir guardando los mandamientos, claro que sí,
pero con esa facilidad, que ahora todo es de forma espiritual. Esa transición que tenemos en el tiempo actual, mis hermanos, debemos de aprovecharla. Y por ello mencionamos siempre, dejemos la carnalidad de lado. Seamos cada vez más espirituales los unos para con nosotros. ¿Por qué? Porque en cierta manera o podemos recoger o podemos derramar. Y eso es, o edificamos o destruimos. Tengamos siempre eso en mente, amados hermanos, y aquellas personas que tengamos conocimiento, pues no confundamos a aquellos que apenas van iniciando. Démosle una explicación de la mejor manera como conviene a cada uno. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.